Se están sentando las bases en Estados Unidos para una ley dominical nacional. Acompáñenos en esta actualización sobre la ley dominical, donde la actualidad y la profecía bíblica se fusionan en tiempo real. En Heritage and Hope Ministries nos encanta dar la bienvenida a nuevas caras y hoy tengo el placer de presentarles a mi buen amigo Austin al canal. También reconocerán a Aaron de episodios anteriores y como siempre mi hermano James y yo seremos sus anfitriones. Si son nuevos, no olviden suscribirse para mantenerse al día sobre lo que sucede en el mundo y cómo todo esto se conecta con la profecía a medida que se desarrolla ante nuestros propios ojos. Creo que vamos a tener es como una nueva forma de trabajar, ya que hoy vamos a hablar de diferentes temas. No nos centraremos en un solo tema específico. Lo primero que haremos será una breve actualización sobre la ley dominical, sobre lo que ha estado sucediendo en la sociedad, en las noticias y cosas así. Después veremos algunas adquisiciones de libros antiguos para darles un adelanto. Este gran de aquí, en el centro de la mesa, es importado de Europa y tiene cientos de años. No es una imitación, no es una reproducción, es el original. Vamos a hablar de esto con más profundidad. Pero primero, James, ¿qué ha estado sucediendo en las noticias desde la perspectiva de la ley dominical? Desde una perspectiva protestante, ¿qué vemos a través de nuestros lentes protestantes? Sí, una de las primeras cosas que mencionaremos es el condado de Bergen, en Nueva Jersey. American Dream, el centro comercial, ha estado enfrentando cierta resistencia a algunas demandas, posiblemente un caso legal en curso. Durante muchos años hubo leyes azules en el condado de Bergen, pero el centro comercial había encontrado una especie de vacío legal basado en su ubicación para escapar de eso. Y algunos de los comisionados de la corte y demás no están contentos. Entonces estamos viendo esta resistencia, esta guerra que se está librando sobre las leyes azules. Echemos un vistazo. Bueno, una posible pesadilla legal para el centro comercial American Dream en Nueva Jersey. La oficina de Paramis está llevando al centro comercial más grande del área triestatal a los tribunales por permitir que la gente compre los domingos. Es por las llamadas leyes azules. Sabemos de ellas si vives en el condado de Bergen. Adam Harding de News 4 explica por qué el centro comercial dice que están en verde cuando se trata de no cumplir con la ley. Siempre ha sido así en el condado de Bergen. El debate sobre las leyes azules del condado de Bergen lleva años en marcha, pero ahora un nuevo expediente judicial de la oficina de Paramis cuestiona cómo el centro comercial más grande del estado puede estar abierto a las compras los domingos cuando casi todos los demás residentes del condado no pueden. Mucha gente no trabaja los domingos, así que entiendo por qué querrían ir de compras. La demanda dice en parte, Nueva Jersey ha prohibido durante mucho tiempo la venta de ciertos productos minoristas los domingos mediante sus llamadas leyes azules. Esta acción busca hacer cumplir la ley y la voluntad de los ciudadanos del condado de Bergen, al declarar el centro comercial American Dream como una molestia pública y ordenar a los demandados que se aseguren de que se cumpla la ley. Es muy conveniente comprar los domingos porque mucha gente trabaja durante la semana y el domingo podría ser el único día en que se puede hacer algo. Y cuando lo limitan solo el sábado, el condado de Bergen se convierte en un manicomio los sábados porque no hay ningún lugar abierto los domingos. La demanda nombra al condado East Rutherford y a la empresa que supervisa el centro comercial. En un comunicado, American Dream afirma: la demanda es una maniobra política sin fundamento impulsada por los intereses de competidores privados. Está bien establecido que las leyes azules del condado de Bergen no se aplican a propiedades estatales. American Dream se encuentra en una propiedad estatal donde se han realizado ventas minoristas los domingos durante décadas. Esperamos con ansias nuestro día en la corte. Estoy totalmente a favor de tener un día libre. Disfruten su domingo, estén con la familia, con sus padres y demás, pero también me gusta hacer cosas los domingos. Las leyes azules datan de hace cientos de años y aunque la mayor parte del país las ha eliminado gradualmente, muchas familias de la zona dicen que les beneficia. Querían reducir el tráfico de los residentes del condado de Bergen. Aún así, el debate sobre si deberían continuar sigue dividido. Creo que debe ser justo de una forma u otra, o es todo o nada. En East Rutherford soy Adam Harding de News for New York. ¿Qué opinan? ¿Creen que lo están haciendo solo desde un punto de vista fiscal, donde solo intentan ganar más dinero? ¿O cuál es el propósito de intentar aplicar repentinamente estas leyes que han estado descuidadas por tanto tiempo? Me resulta interesante, no sé si sé la respuesta a esa pregunta, pero me resulta interesante que estemos aquí en Tennessee y que el centro comercial esté abierto los domingos. Así es, pero Tennessee sí tiene leyes azules. Tienen leyes específicas que restringen la venta de alcohol los domingos, pero no durante todo el día, solo por periodos específicos. Creo que es como a las 10 a.m., cuando no se puede comprar alcohol antes, lo cual obviamente, como no bebedor, no me afecta mucho. Pero al mismo tiempo, cuando ves que ocurre este tipo de cosas,
¿Tiene algún indicio de lo que sucederá en el futuro? Sí, definitivamente. Es decir, está sentando precedentes de que están intentando aplicarla. Así que definitivamente podría volver a ocurrir si está sucediendo ahora. Sí, definitivamente tienes este grupo vocal que está presionando para ello. Sí, sí. También me resulta interesante que como está en propiedad estatal, las reglas no se aplican. Eso parece anticonstitucional. Sí, es como una laguna legal que intentan aprovechar, pero la cuestión es que antes de que veamos una ley dominical a nivel nacional, creo que veremos leyes que ya están en vigor y que restringen la venta de artículos los domingos, que se aplicarán a un grado nunca antes visto, porque esto es apuesto a que hay otros ejemplos de estados que han tenido leyes azules donde la gente dice algo así como sí, pero no se aplican realmente. Y creo que habrá una aplicación muy estricta de eso antes de que veamos una ley nacional. Así que hay representantes que ahora defienden la idea de la separación de la iglesia y el Estado, específicamente sobre un mandamiento de la primera tabla como este, con términos bastante contundentes. Echemos un vistazo al siguiente clip por Dusty Divers. Es un político y pastor estadounidense que se desempeñó como miembro del Senado de Oklahoma desde el diciembre de 2023 y también es miembro del Partido Republicano. Veamos. Echemos un vistazo. Él nos ha comisionado para ir a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todas las naciones. Eso significa que somos sus agentes humanos para extender su dominio, su gobierno por todo el mundo, y las naciones se alegrarán por ello. Decir que la Iglesia y el Estado están separados en su principio de autoridad y que Jesucristo es su principio, creo que es una blasfemia. Decir que Jesucristo no es Señor de señores ni Rey de reyes, no solo en el hogar, ni solo en la iglesia, sino en todos los ámbitos. Eso es menospreciar al Señor Jesús. Y Él no lo toma como con agrado cuando lo menospreciamos. ¿Sabes? Cuando veo esto, el argumento tan claro que presentan aquí es que intentan demostrar que Jesucristo es Señor y Rey sobre todo. Esto les da licencia a individuos en su nombre para legislar leyes y unir a la Iglesia y al Estado en ese sentido. Como cristiano, creo que Cristo es verdaderamente capaz de, si es su voluntad, que una nación perezca o que cambie. Es perfectamente capaz y lo hará él mismo. Es decir, si nos remontamos a la época de Israel, el propósito de expulsar a los cananeos o los medios por los cuales eso iba a suceder originalmente, según la voluntad de Dios, era que entraran avispas y las expulsaran y enviar una nube de avispas. Dios mismo iba a hacerlo. Pero lo que defienden no se basa en el principio que expresan. Hablan de que Cristo es el Rey absoluto, pero lo que realmente defienden es que el hombre puede, por lo tanto, legislar leyes que restrinjan o promulguen leyes en nombre de Cristo que dicten cómo debe realizarse la adoración. Y en última instancia, lo que tenemos es a los hombres en el lugar de Dios en cuanto a cómo adorar a Dios. Ese es el problema que vemos. Es interesante que haya tantos problemas con los fariseos del Nuevo Testamento que aplican incorrectamente la ley según el sábado. Y hoy en día nuestros políticos hacen lo mismo. Sí, otra cosa que recuerdo es Mateo capítulo 28, cuando dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. No dice bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, obligándolos a obedecer todo lo que os he mandado. Dice enseñar. Así que cuando se discipula a una nación, esto nos lleva a la conversación que hemos tenido con algunos nacionalistas cristianos, como en el episodio que hicimos recientemente con Douglas Wilson y Lenos Califungua. Este es un problema donde ellos creen que su deber es salir y hacer discípulos que se cumple esencialmente por la fuerza.
Bueno, esto se remonta a la interpretación que la iglesia primitiva tenía de Mateo 22, cuando hubo una invitación a una fiesta de bodas y se enviaron sirvientes para obligar a la gente a entrar. La interpretación de eso significaba obligarlos a entrar por la fuerza, en lugar de obligarlos en el sentido de extender la invitación a la fiesta. Sí, ese es un argumento común de los nacionalistas cristianos. Se trata de que dicen que Cristo es rey y por lo tanto eso significa que es rey de este reino terrenal, pero tergiversan lo que Cristo dice y lo que Cristo es. Su reino no es de este mundo. Así que profundicemos en otra discusión, pero vamos a hacerlo con cuidado. Voy a reproducir el siguiente clip y nos tomaremos un momento para reflexionar sobre él. Queremos tratar este tema con respeto, dada su naturaleza sensible y lo que ha sucedido la semana pasada. Veamos un video sobre la separación de la iglesia y el Estado. Volviendo a la idea de la separación de la iglesia y el Estado, podría extenderme en esto hasta la saciedad, porque es ridículo, ¿cierto? No es constitucional, porque si profundizamos un poco más, ¿creen en la separación de la moral y el Estado? Nadie. Todas las leyes son un reflejo de la moral y toda moral proviene de algún lugar. No existe la moral neutra. Creemos en lo que creían los fundadores porque lo pusieron en los pasillos del Congreso, lo pusieron en la Corte Suprema y lo pusieron por todo el país, que el Decálogo, los 10 mandamientos, es la moral fundamental de cómo debe existir una sociedad y una civilización, ¿verdad? Los 10 mandamientos de cada persona. Y finalmente, y esto es lo más importante, si los padres fundadores no eran cristianos de iglesia, que creen en la Biblia, ¿por qué pusieron Levítico en la campana de la libertad? Ni Juan, ni Salmos, ni Proverbios, ni Génesis. Levítico. La mayoría de los estadounidenses no saben escribir Levítico. Levítico 25:19 proclama la libertad de toda la tierra donde te encuentras. Es una de las mentiras más siniestras e infundadas que no resiste ningún tipo de escrutinio académico. Esta idea de que los padres fundadores eran un grupo de deístas ilustrados del derecho. Así que criticaré aquí solo para decir que no la encuentro reflejada. Ciertamente no en lo que los padres fundadores dijeron realmente, de lo que realmente fueron sus declaraciones. Pero la otra pregunta que tengo es, ¿alguno de nosotros aquí cree que la moralidad, nuestra nación se basa en leyes morales o en el derecho civil? Creo que se basa en el derecho civil porque la ley moral pertenece a Dios y Dios puede juzgar el corazón y por lo tanto puede juzgar la ley moral. La ley moral se relaciona con el corazón interior del hombre. El derecho civil se relaciona con la obediencia externa a esa ley. Bueno, Alonso Jones la definió en 1888 diciendo que la moralidad, según el diccionario Webster, se definía como el deber que se le debe a Dios. La ley civil se define como aquello que se le debe al hombre. Si se legisla la moral, se abre la puerta a la posibilidad de legislar lo que realmente se le debe a Dios. Y lo que dice aquí es que incluye los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso incluiría leyes sobre la blasfemia, leyes sabáticas, tal vez las leyes de idolatría, etc. El problema es que al final el único capaz de hacer cumplir las leyes morales es un gobernante moral. Nuestro Estado y nuestro gobierno se basan en el gobierno civil, porque es el hombre quien determina lo que se le debe a los demás, no lo que se le debe a Dios. Así que, como saben, una de las cosas con Charlie Kirk es que creo firmemente que este es un momento decisivo y que muchas otras personas también lo dicen, que el país ha cambiado para siempre como resultado de esto. Debemos dejar en claro que no estamos de acuerdo con Charlie Kirk en todo lo que dijo, porque está hablando aquí sobre cómo deberían hacer cumplir la ley moral, que en última instancia es lo que... Y esto coincide básicamente con lo que impulsa la agenda nacionalista cristiana. Por lo tanto, ciertamente no estamos de acuerdo con toda su postura ni con alguna de sus declaraciones. Sin embargo, se ha hecho mucha publicidad, supongo que se podría decir, sobre el hecho de que, según algunos relatos, guardaba el sábado desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche. Reproduzcamos ese video. Un pastor amigo mío me dijo, Charlie, tienes que tomarte un día de reposo. Yo le dije, no estamos obligados por ese mandamiento, da igual. Y me convenció profundamente. Así que todos los viernes por la noche tomo un día de reposo judío, apago el teléfono del viernes por la noche al sábado por la noche. El mundo no puede contactarme y no recibo nada del mundo. Te bendeciré infinitamente. Ahora, no digo que estés obligado por la ley como cristiano. No digo que sea algo que tengas que hacer.
dijo que mejorará tu vida. Fue tan importante que Dios lo incluyó en los 10 mandamientos. Y diré que hay un debate en algunos círculos teológicos de que estamos obligados a ello porque es anterior a la ley. Dios descansó después de la creación. Así que quiero que piensen en eso. Entonces, del viernes por la noche, del sábado por la noche, nadie puede comunicarse conmigo. Y me despierto, ya saben, me despierto el sábado por la noche, abro mi teléfono, 600 mensajes de texto, 900, lo que sea, pero son los mejores 24 o 25 horas. Y si cada joven tomara un día de reposo legítimo del viernes por la noche al sábado por la noche, les garantizo que la ansiedad disminuiría, la depresión disminuiría, realmente pasarían tiempo con las personas que les importa, ocurrirían conversaciones significativas. Así que los reto a que si se incorporan a eso en su vida, no hay nada negativo. Lo único negativo posiblemente sería si tuvieran que contactar a alguien en una emergencia. Es una emergencia. Entonces, bien, abren su teléfono. Así que, Aarón, ¿qué opinas de su declaración? ¿Estamos de acuerdo con esta declaración suya en particular? Bueno, está generalizando que se puede guardar cualquier tipo de reposo. Se podría decir que cualquier día pudiera ser de reposo, pero habló sobre el punto del viernes por la noche al sábado por la noche. Y luego también mencionó el hecho de que es anterior a los 10 mandamientos. Así que aún estamos sujetos a ellos, aunque no los explicó con más detalle. Así que creo que desde ese punto de vista, sí, podríamos estar de acuerdo, pero no del todo. Y aún no está del todo claro cuál es su postura sobre el día de reposo, aunque parece que sí lo guardaba desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche. Pero repito, no tenemos toda la información sobre cómo lo guardaba. Así que podríamos decir más sobre el día de reposo en tan solo un segundo con un libro suyo. Pero quería comentar brevemente para quienes nos siguen. No sé ustedes, pero cuando escuché la noticia sobre Charlie Kirk, la primera persona que me la dijo fue uno de mis amigos nacionalistas cristianos, quien la publicó, y mi primera reacción fue: tenemos que orar por este hombre. Puede que no esté de acuerdo con él, pero la Biblia habla de cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. También habla de llorar, como unirse al duelo con quienes lloran. Así que lo vi como una oportunidad de demostrar, quizás como cristiano, el tipo de empatía que Cristo tendría. Por ejemplo, si alguien muere, no vas a venir inmediatamente y señalarle todos sus errores, sino que vas a tomarte ese tiempo y unirte a aquellas personas que están de luto por esa pérdida. Honestamente, si hubiera estado allí donde vi a mis amigos, creo que en Idaho, probablemente me habría unido a su vigilia y habría llorado con ellos. Es una oportunidad para conectar con la gente y demostrar el amor de Cristo cuando están de luto, incluso si no estamos de acuerdo. Ahora, y diré esto, hay un clip aquí que quiero reproducir brevemente donde habla de lo que defendían sus creencias contendiendo por Cristo en la plaza pública. Así que echemos un vistazo. Antes de ir a un campus universitario, mi oración es muy simple. Dios, úsame para tu voluntad, porque hay un plan sobre nosotros. Dios es soberano sobre todo. Y sé lo que Dios pide de nosotros. Entonces, las enseñanzas específicas de Cristo son hacer discípulos a todas las naciones. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para hacer eso. Y estoy tratando de hacerlo primero en esta nación, porque esta nación impacta a todas las demás naciones del planeta. No se puede impactar al mundo sin impactar a Estados Unidos. Punto. Esa es la forma en que Dios ha diseñado el universo en este punto en particular. Como vaya en Estados Unidos, irá el mundo. Jesús nos llamó a amar a los niños. Jesús nos llamó a decir la verdad. Jesús nos llamó a contender en la plaza pública para sus propósitos. Me interesa mucho más lo que Dios quiere de mí que lo que yo quiero de Él. Y lo que Dios quiere de mí es una vida que luche por la verdad. Creo que esas son cosas que deberíamos pedirle a Dios todos los días, antes de empezar el día. Como, dime qué necesito hacer. ¿Cómo puedo dar testimonio a alguien más? Dame una oportunidad, muéstramela. Pero de nuevo, volvemos a la polarización del asunto y vimos a gente que se regocijaba tras su muerte. Y creo que eso es una señal de la sociedad que demuestra que el amor de muchos se va a enfriar. Mateo habla de eso. Mateo 24 habla específicamente de que el amor de muchos se está enfriando. La gente tiene esta idea y creo que se debe a que vivimos en una era digital donde vemos muchas muertes en televisión. La gente ve series, películas y muchas cosas así. Lo vemos en los videojuegos. Exactamente. Y entonces te vuelves insensible a la muerte de un personaje importante, ¿verdad? Y empiezas a ver a personas, incluso en redes sociales como YouTube o podcasters, como si fueran personajes, por así decirlo. ¿Te impacta la muerte de esa persona igual que si la conocieras en persona? Creo que no. Creo que la gente se vuelve muy insensible al respecto.
Un aspecto interesante es que mucha gente lo vio y dijo, bueno, mucha gente está molesta por la muerte de Charlie Kirk, pero no por el tiroteo escolar. Y los tiroteos escolares son terribles. Cada vez que alguien muere es terrible. Pero creo que una de las razones por las que tanta gente se tomó su muerte tan mal es que si escuchas sus videos, si te interesa y has pasado tiempo escuchándolo, a veces es casi como si conocieras a alguien si consumes su contenido. Y así podrías sentirte casi como si hubieras perdido un amigo o algo así si lo seguías. Y lo hace mucho más personal de nuevo. Eso no quita la naturaleza horrenda de otras muertes y otros tiroteos, pero es como si falleciera tu bisabuela y nunca la he conocido. Sigue siendo triste, pero no me afectará tanto como si falleciera mi propia madre, porque conozco a la mía, ¿verdad? Y tengo una relación con esa persona. Creo que eso es algo importante que ese tipo de gente pasa por alto o no reconoce. Bueno, la otra razón por la que lo sentí personalmente, a principios de enero de este año, nos reunimos un grupo de chicos y fuimos en coche con frío y nieve. Vean el otro video en nuestro canal de YouTube que lo menciona. Pero fuimos a la toma de posesión de Trump y no íbamos porque fuéramos sus seguidores, sino para difundir el conflicto de los siglos. Sí, Y por el camino, Charlie Kirk pasó con su séquito y lo vi meterse un conflicto de los siglos en su bolsillo. Así que para mí, alguien que acababa de ver metiéndose un conflicto de los siglos en su bolsillo y luego ver ese evento en televisión fue realmente desgarrador, para decir verdad. Eso fue hace poco, como 8 o 9 meses. Sí, y luego de hecho conseguimos un contacto que nos dio una especie de contacto interno con uno de los miembros de su equipo y planeábamos hablar con él para que tuviera una conversación con nosotros. No porque estemos totalmente de acuerdo con él en todo, porque tenemos discusiones aquí, como las de los nacionalistas cristianos, con las que discrepamos profundamente, pero aún así estamos dispuestos a tener una conversación respetuosa. Y creo que Charlie tenía razón en que necesitamos tener más conversaciones en Estados Unidos. Y él estaba dispuesto a tenerlas con otras personas. Ojalá hubiera podido hablar con él y decirle, bueno, espera, hablarás sobre legislar la moralidad. Analicemos los pormenores del asunto. debo decir que lo hizo bastante bien y solo he escuchado una pequeña parte de sus videos, pero creo que lo hizo muy bien. Fue incluso la gente que claramente no estaba de acuerdo o incluso pensaba que estaban locos. Se sentó y los escuchó. Hay muchas otras personas conservadoras que hacen cosas que te hacen cambiar de opinión y algunas son muy bruscas. No son agradables, no son simpáticos. Y si no te acercabas a él de forma brusca, porque lo vi, parecía que sería amable. No era odioso, no le gritaba a la gente. En general era bastante agradable. Es una situación muy desafortunada. Descubrimos que su libro, el último que se está reservando y que ahora es el bestseller de Amazon, que se lanzará en diciembre, trata sobre el día de reposo. Es muy interesante considerando la magnitud de la muerte de alguien y cómo este libro ha cobrado protagonismo. Eh, para los adventistas esto es de particular interés. Chicos, ¿estamos diciendo que este libro contiene verdad? Bueno, todavía no lo sabemos porque no lo hemos leído, el tiempo lo dirá. Mucha gente cree erróneamente que porque Charlie Kirk guardaba el sábado o decía haberlo guardado, era adventista. No era adventista el séptimo día. No que sepamos. Sí conocí a algunos adventistas y quizás aprendió algunas ideas de ellos, pero por lo que sabemos, no profesó la fe adventista. Correcto. Hay un punto de vista que quiero que recordemos. Como protestantes, obviamente hablamos del gran conflicto, la historia del conflicto entre la verdad y el error en el mundo cristiano durante los últimos 2000 años. Pero algo que hay que recordar es la época de Martín Lutero. Martín Lutero fue otro personaje muy apasionado. Dijo muchas cosas que eran ciertas, pero dijo muchas cosas también que no eran verdad, y algunas a veces bastante duras.
Por ejemplo, escribió un libro contra los judíos. De hecho, algunas de sus afirmaciones, por ejemplo, desearía haber pedido a nuestros gobernantes que tienen súbditos judíos que ejerzan una profunda misericordia hacia esta gente miserable, como se sugirió anteriormente. Y no voy a entrar en detalles porque algunas partes son bastante explícitas al hablar de ser un buen médico cuando la pandilla se ha instalado. O sea, hubo algunas cosas muy, diríamos, poco caritativas que Martín Lutero dijo. Sin embargo, lo único que creo como protestante y como cristiano es que hay momentos en que la gente vive en la más profunda ignorancia. Y hay que pensar que Martín Lutero, criado como monje, el hombre no conocía todos los pormenores de la Biblia y tuvo que aprender y estudiar. Y creo que el Señor lo usó para aceptar la verdad con el tiempo y para acercarse cada vez más a la verdad bíblica como parte del proceso de reforma. Pero él no tenía toda la verdad en su tiempo. El Señor continuó revelando más y más a través de los reformadores a lo largo de la historia para regresar a su iglesia a la pureza. Pero en el caso de otras personas de hoy que han confesado a Cristo y se han aferrado a muchos errores, yo diría que al final del día el Señor conoce su corazón. Sí, Yo no, y debemos ser muy cuidadosos en ciertas circunstancias al determinar el resultado de alguien antes de que Dios haya tenido la oportunidad de juzgarlo. correcto. Sí, sabes, una de las cosas que fue interesante es que tuvo este debate de ida y vuelta. Realmente no fue un debate, fue más como una broma amistosa entre Michael Knowles, que era católico, y él mismo, y básicamente había un estudiante. Estás hablando de Kirk, ¿verdad? No Martín Lutero, sino de Charlie Kirk. Él tuvo una charla amistosa con Michael Knowles y hablaron sobre el protestantismo y el catolicismo. Lo interesante de ese videoclip es que Michael Knowles dice que, bueno, se necesita a alguien para intuición que pueda explicar las escrituras a todo el mundo. Y Charlie Kirk dice, bueno, y si hay un error, y una de las cosas que dijo es, bueno, saca tu martillo y pon las 95 tesis en la puerta de la iglesia. Ponlas en la puerta. Si tu pastor dice locuras, buscas a otro pastor y entonces hay división en la iglesia. Antes, si los pastores no estaban de acuerdo, recurrían a un anciano, un obispo o alguien, ¿no? A menos que el obispo esté corrompido y entonces lo llevas a un nivel superior. Sí, y entonces quizás el papa esté corrompido y escribimos 95 puntos de queja y lo clavamos en una puerta y volvemos a la palabra. Bueno, el problema es que una de las características de la iglesia es la unidad, así que no se puede tener un sistema constante y por eso no estoy en desacuerdo sobre las dificultades en el preludio, pero Y bueno, es interesante que el protestante que al menos hasta cierto punto guarda el sábado desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado muera. Bien, ¿y quiénes son los que quedan? Está su esposa, por quien lo siento mucho, porque ahora está tratando de criar a sus hijos sola, y no quiero socavar eso de ninguna manera. Es una situación terrible y no la envidio, y siento una gran compasión por ella por eso. Pero al final ella es católica, y también está J.D. Vance, que participó en un show, en un programa del programa de Charlie Kirk, y Matt Walsh. y son católicos. Entonces el protestante muere e inmediatamente su esposa se encarga del correo, por lo cual no necesariamente la culpo. Es decir, ella está tratando de retomar lo que su esposo dejó, pero al mismo tiempo esa voz protestante ya no existe, aunque fuera protestante, y ahora está siendo reemplazada por una voz católica. No sé, ¿qué, qué opinan al respecto? Leo demasiado de esto, no pretendo ser grosero al decir o eso o mencionarlo de forma incorrecta, pero ¿qué opinas? Así que mis pensamientos sobre eso, en parte, creo que es interesante, pero personalmente he visto muchas teorías conspirativas circulando en redes sociales y no me creo esas teorías a menos que haya pruebas directas. No lo digo desde el punto de vista de una teoría conspirativa, como si hubiera ocurrido así. Solo digo que es interesante que así fuera como sucedió. Desde un punto de vista espiritual, sí.
Sí, desde un punto de vista espiritual, no digo que, bueno, hubo algún tipo de asesinato contra él por eso. No somos un canal de teorías conspirativas, no intentamos retratar todo eso. Hay muchos otros videos que profundizan en eso, pero creo que desde un punto de vista espiritual es muy interesante. Sí, es interesante. No creo que podamos decir mucho porque tampoco conocemos a su esposa ni sabemos dónde está. O sea, hay muchos católicos que no son realmente, solo se llaman católicos, pero no les interesa mucho. Bueno, es difícil decirlo. Supongo que ya veremos a dónde Turning Point va desde aquí. Para ser justos, creo que hay muchos adventistas nominales. Muchos nominales. Sí, está en cada denominación. Sí. Entonces, en otras noticias, tenemos a la Casa Blanca planeando construir un salón de baile de 200 millones de dólares. También los nuevos baños Lincoln. La decoración de oro se ha vuelto prominente en la oficina oval desde que Trump retomó la Casa Blanca. Tengo algunas imágenes más aquí para mostrarles cómo se ve eso allí. Pero es interesante para los estudiantes de profecía bíblica cuando piensas en construir algo que vale 200 millones de dólares. Podemos pensar en un periodo de tiempo donde el oro era muy prominente. Se estaba llevando a cabo un gran evento de construcción y un gobernante estaba tratando de construir una imagen. Tal vez eso está en Daniel, ¿es correcto? Ah, sí, pero no es solo esto. ¿Has visto el informe de que tenía una réplica a tamaño natural del Arca de la Alianza en su finca de Mar-a-Lago y que estaba hecha de oro? Creo que oí algo al respecto, sí. Bueno, chicos, creo que esta es la parte donde hacemos un pequeño cambio. Hemos recibido un montón de libros nuevos geniales. Estaba pensando tal vez que podríamos echar un vistazo y hablar sobre alguno de ellos. Bueno, de hecho acababan de hablar de Martín Lutero y de cómo fue un poco disruptivo para su época y cómo clavó esas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, ¿verdad? Y cuando hablamos de estos viejos libros, ¿y qué libro tenemos aquí? Ajá, ese es bueno. Este es el de Lutero, In Mose Generazione. Contiene particularmente In Mose Generazione. Sí, vas a tener que traducirnoslo eso. Sí, es una obra en latín. La obra completa In Genesis Generazioni era un comentario sobre Génesis. De hecho, se publicó originalmente alrededor de 1545, justo antes de su muerte en 1544. Y lo que tienes aquí, esta copia en particular, es del año 1580. Y voy a poner algunas diapositivas aquí que muestran algunas de las declaraciones que contiene. Así que solo para resaltar, esto no es una reproducción, es en realidad de 1580, este mismo libro. Y lo que es realmente genial es que si lo abres por la portada, tiene una talla de madera de Martín Lutero, ahí abajo a la derecha. Y puedes ver eso. ¿No es genial? Es genial. Interesante. Y está escrito todo en latín. Así que este fue poco después de su muerte, luego de unos 30 años después o algo así. Eso es solo sobre Génesis, ¿correcto? Sí, Y yo pienso, ¿sabes qué? Si eso no indica que era un profundo estudioso de las escrituras, si tienes un tomo como este dedicada solo a Génesis, tienes que pensar cuánto tiempo pasó en su Biblia. bueno, no creo que estuviera en Facebook. Es cierto. Bueno, echemos un vistazo. Entonces, aunque el hombre perdió el conocimiento de Dios por el pecado, Dios quiso que este mandamiento en cuanto a la santificación del sábado debía mantenerse. Él quiso que el séptimo día se predicara la palabra y se realizaran las demás partes del culto que él mismo instituyó. En esta página hay muchas declaraciones interesantes. Vemos aquí mismo, en la mañana del séptimo día, Adán parece haber escuchado al Señor dando el mandamiento sobre su deber doméstico y nacional, el culto privado y público a Dios, junto con la prohibición respecto al fruto del árbol. Satanás, por lo tanto, incapaz de soportar esta hermosísima creación del hombre en la santa cita del sábado, envidió su gran felicidad. Y además, al ver que todo le era provisto en abundancia en la tierra, lo encontró con la esperanza de disfrutar, después de tantos años de una vida laboral feliz y de la vida eterna que él mismo había perdido. En esta ocasión, Satanás tienta a Eva a pecar y logra vencerla. Estoy convencido de que todo esto ocurrió el mismo día sábado. Aarón, ¿puedes leer la siguiente oración? El sábado, por lo tanto, ha sido apartado desde el principio del mundo para la adoración a Dios.
De esta manera, la naturaleza en su inocencia, si hubiera permanecido intacta, habría proclamado la gloria y las bendiciones de Dios. Los hombres habrían conversado en el día sábado sobre la bondad de su Creador, le habrían orado y le habrían traído sus ofrendas, porque todo esto está implícito y significado en la expresión santificado. Austin. Adán, si hubiera permanecido en el paraíso con toda su inocencia original, tampoco habría vivido una vida de ociosidad, habría enseñado a sus hijos el sábado, habría engrandecido a Dios con sus debidas alabanzas mediante la predicación pública, y se habría animado a sí mismo y a otros a ofrecer agradecimiento contemplando las grandes y gloriosas obras de Dios. Así que lo que me sorprende es, he leído un poco más, todo este libro está escrito en latín, pero si sacas tu teléfono puedes usar el traductor de Google y hay otras aplicaciones que lo hacen. ChatGPT, si usas la aplicación de imágenes también lo traduce. Entonces hay algunos programas de traducción diferentes que puedes usar y que harán una especie de traducción en vivo. Y si lees la página 18 verás algunas de estas afirmaciones. Creo que en las páginas 18, 19 y 20 del libro se encuentran estas afirmaciones, pero en realidad se refiere a Hebreos capítulo 4, habla del Nuevo Testamento y dice que hay una declaración sobre que, por lo tanto, queda un día de descanso para el pueblo de Dios, ¿correcto? Porque eso es lo que dice Hebreos capítulo 4. Usa el argumento del sábado y dice que el hecho de que tengamos un sábado prueba de un mundo eterno después de este. Pensé, qué declaración tan interesante. Obviamente esto se escribió más tarde en su vida. No lo hizo al principio. Creo que esto nos lleva a la idea de que hizo muchas declaraciones apasionadas. No era un hombre perfecto, ¿de acuerdo? Pero se encaminaba hacia la verdad. Avanzaba por un camino de conocimiento y comprensión y se esforzaba al máximo por vivir a la altura. ¿Estoy de acuerdo con todo lo que escribió Martín Lutero? No, pero algunas de sus declaraciones posteriores son muy reveladoras y es uno de los reformadores protestantes más famosos. Una de las cosas a las que se oponía eran las indulgencias. Alex, ¿qué es esto? Bueno, esto no es exactamente una indulgencia, pero se parece un poco. Bueno, tengo que contarles un poco. Hace poco fuimos a ASI en Orlando, Florida, y teníamos un stand en la sala de exposiciones y una señora maravillosa se nos acercó y nos dijo, oye, ¿por qué no vienes a mi coche? Tengo un par de cajas de libros viejos para ti. Y yo le dije, ¿qué? Porque nos encantan los libros antiguos, ¿verdad? Es como lo nuestro, ¿no? Y ella me dijo, sí, compré un par de cajas de libros antiguos. Y yo le dije, ¿en serio? Así que la seguí hasta su coche y nos dio 2 o 3 cajas de libros antiguos que son como del siglo XIX, principios del XX, algo así. Y en una bolsita con cierre hermético había un curioso trozo de papel. Supongo que alguien se lo había dado y ella lo habría conservado. Dice certificado de rescate emitido a nombre de fulano. Y está escrito el nombre de quien contribuyó con $5 para el rescate de un niño pagano que será bautizado por la Asociación Pontificia de la Santa Infancia. Así que no es exactamente una indulgencia porque no está tratando de perdonar los pecados en sí, pero es un certificado de rescate a cambio de $5. Y entonces la pregunta es, y la otra cosa aquí es, ¿ves la tacita ahí con el solcito con IHS escrito? Eso es, el IHS es lo que usan los jesuitas y se ven los rayos del sol ahí, justo ahí. La adoración solar es muy común en el catolicismo. Se ve el simbolismo del sol por todas partes con la Eucaristía. De hecho, levantan la hostia y una parte tiene rayos de sol. Y así te sientes como si comieras el sol y todo gira en torno a la adoración al sol. Incluso el nombre Pontifex Maximus del Papa es un vestigio de la adoración al sol, porque el sumo sacerdote de la religión pagana residía originalmente en Roma, donde adoraban al sol Invictus, el dios del sol. Su nombre era Pontifex Maximus, y entonces el Papa, de hecho, en su cuenta de X o Twitter, o lo que sea, su cuenta de Twitter es Pontifex. Y es un regreso a eso. Y entonces lo tienen por todas partes. Así que no sé, solo pensé, hombre, eso es realmente interesante. ¿Era algo así como un certificado de bautismo? No, porque es básicamente para alguien. Lo estás haciendo para algún niño pagano al azar.
Puedes darse a cualquiera si quieres ahorrar dinero. ¿Cuántos años tiene eso? Sí, me pregunto cuánto costará ahora. No lo sé, no tiene fecha, pero nos lo dieron y pensé, wow, es interesante. Tenemos varias obras que nos dio y de hecho tenemos la intención de revisarlas. Hemos estado trabajando poco a poco en digitalizar algunas, porque hay muchas declaraciones en algunos de estos libros antiguos que no han visto la luz en no sé cuánto tiempo. Ese parece interesante. Sí, este es uno de los que nos dio y ya lo hemos revisado y digitalizado, aunque todavía no está en la página web, pero debería estar disponible muy pronto. Podría estar disponible para cuando salga este video, pero de todos modos, este libro se estaba cayendo a pedazos y estaba en una bolsa Ziploc cuando nos la dio, pero dice la vida y las torturas de la hermana Bárbara Ubrich del convento carmelita, encarcelado durante 21 años en un calabozo subterráneo por la Madre Superiora Josefa y liberada por la policía. Así que tenemos La fe de nuestros padres, 1904. El cardenal Gibbons, por supuesto, ahí está la famosa frase. Puedes buscar en las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No encontrarás ni una sola frase que autorice el cambio del sábado al primer día de la semana. Tenemos todo tipo de catecismos aquí. Algo interesante, ¿sabes? He leído algunos de estos catecismos. De hecho, hay bastante diferencia entre ellos. Supongo que eso es lo que pasa cuando te basas en las opiniones humanas. Se obtienen diferentes opiniones de diferentes personas. Ahora, sé que el Catecismo de Baltimore, del cual obtuvimos varias copias, también habla de la culpa hereditaria. Y por supuesto, eso contradice completamente lo que dice Ezequiel, donde la culpa del padre no se transmite al hijo. También hay una obra aquí, una polémica contra los adventistas del séptimo día, específicamente aquí, llamada Adventistas del Séptimo Día, del padre Rumble y Carty, que me pareció muy interesante porque he visto algunas obras de Rumble también. Habló una vez más sobre algunas de las diferentes declaraciones. Por ejemplo, habla de un escritor católico que dice que la iglesia cambió el día en el siglo IV, en el concilio de la Odisea, pero afirman que lo hemos malinterpretado. Y entonces hay muchas afirmaciones interesantes en esa obra, pero vamos a intentar digitalizar algunas de estas y usarlas para demostrar la verdad. Otra de las obras que recibimos recientemente, James, está aquí. Oh, sí, tenemos que hablar de esa. Algunas de ustedes pueden haber oído la historia, pero hemos hablado mucho con Miles Kettleson de Answering Adventism. Al menos yo he hablado con él en privado sobre su video sobre los valdenses. Así que pensé que podría ser interesante obtener evidencia física real. Así que contacté con un vendedor de libros en Italia. Ahora, para aquellos de ustedes que no han exportado obras de Italia, cualquier cosa de más de 75 o 100 años, creo, tiene que tener una licencia de exportación italiana que estaba viendo. Y es como, oh, ¿quieres decir que tengo que lidiar con el gobierno italiano? Eso va a ser una pesadilla, pero por suerte era un librero de muy buena reputación que tenía toda la documentación y todo listo. Dijeron que lo presentarían ellos mismos y lo presentaron. Un par de meses después, lo que tenemos es una exportación de Italia directamente de Florencia y la historia de las iglesias de Piamonte. Se trata de un respaldo de finales del siglo XIX aproximadamente para una obra mucho más antigua que contiene. Entonces lo que dices es el original, básicamente la encuadernación se desprendió y es porque la obra original es de 1658, ¿cierto? Y no es una imitación, es el libro original de 1658, pero la portada y el lomo son diferentes. Ahora, de hecho, voy a intentar empujar esto hacia atrás para ver si puedo abrirlo, pero ya tenemos todo el trabajo digitalizado. Una de las cosas geniales de ese trabajo es que Samuel Morland recopiló algunos de los pros valdenses más antiguos que existen. Miren este mapa, es genial. Lo pueden abrir y tienen un mapa de los 7 valles de los valdenses. Por eso tenían las 7 estrellas. ¿Cuál es su escudo? Tenemos pegatinas. Lax luces in tenebras, la luz que brilla en la oscuridad. De hecho, sí, cuando vamos a las iglesias a hacer una presentación sobre estos libros antiguos, llevamos algunas pegatinas y las repartimos entre los miembros de la audiencia. Así que además de tener algunos de los credos y algunas de las diferentes cosas en las que creían, lo cual tendremos que hacer como una transmisión en vivo de todo lo que hay en esa obra, también tienen la bula que ordenó su sentencia de muerte, It Nostris Cordis. Tiene algunas de los pros donde
identificaron las obras del anticristo, incluyendo que una de las obras era bautizar a los infantes en la fe y también unir la iglesia y el Estado y usar el poder secular, no el Espíritu Santo. Por lo tanto, se unieron a los adventistas, si se quiere, al menos en el pensamiento sobre la libertad, específicamente la libertad religiosa, y también con los anabaptistas en el rechazo del bautismo infantil. Aquí está el sello, aquí en esta página de ellos en realidad, o la bula que ordenó su decreto de muerte. Pero una de las imágenes más impactantes del libro es la del sufrimiento que experimentaron. Esto se remonta a la Biblia, a Génesis 3:15, donde Dios le dijo a la serpiente: te aplastará la cabeza, pero le herirás en el talón. Aquí es donde la serpiente atacó a los seguidores de Cristo. Se pueden ver los horribles sufrimientos y estas planchas reflejan con mucha intensidad los sufrimientos que experimentaron. Después de recibir este libro, adquirimos un digitalizador de libros que digitaliza obras antiguas. Hemos estado trabajando poco a poco con la digitalización de esta obra. Si visitan nuestro sitio web heritageandhope.org, podrán ver que el libro ha sido digitalizado. Pueden leerlo completo. Y lo hermoso de este libro es que probablemente sea nuestro libro más caro, el más valioso por mucho. En realidad, pero tenemos todo digitalizado para que la gente pueda leerlo y está en inglés porque Samuel Morland era de Inglaterra. Así que puedes leerlo, aunque fue escrito en 1658, puedes leerlo completo. Lo que me encanta es que todos los pros que recopiló se encuentran en el Trinity College de Dublín, Irlanda. Así que puedes consultar los pros originales o la Universidad de Cambridge. Trinity digitalizó todos los suyos. Cambridge aún conserva manuscritos medievales inéditos, pero este contiene un interlineal de todos esos pros valdenses más antiguos. Así que es la clave para descifrar su historia, en muchos casos, al menos desde el siglo XII, aunque hay mucha más evidencia que habla de los diferentes grupos. Esta no es la única fuente de evidencia, pero es una obra monumental. Y diría que de todas las obras que existen sobre los valdenses, Morland es probablemente mi favorita de las que se conservan. Es una de las obras más conocidas sobre los valdenses. De hecho, mientras lo digitalizábamos, tenemos todas las placas específicas y es alrededor de la página 340 donde empiezan a mostrarse las placas de cómo fueron torturados, asesinados y cosas así. No las mostraremos en este video porque algunas son muy gráficas y las descripciones sinceramente revuelven el estómago. Probablemente mostraremos algunas en la pantalla como una más suave. Si quieren ir a nuestro sitio web y desplazarse hasta el final de la página donde tenemos este trabajo específico, pueden ver todas las placas donde se muestra todo eso. Se recomienda discreción del espectador porque las cosas que sucedieron a los valdenses eran barbáricas y la peor barbarie que los humanos pueden cometer entre sí. Diré que esta obra realmente afecta la narrativa de Jean-Paul Perrin sobre los valdenses. Intenta conectarlos más con la línea presbiteriana que con la anabatista, porque de nuevo se trata de una de las evidencias más antiguas que realmente afecta significativamente la narrativa de Jean-Paul Perrin. También afecta por extensión la narrativa de Miles. Sin embargo, nuestra misión aquí es presentar la verdad para que la gente pueda ver por sí misma dónde reside la verdad y en última instancia que el conflicto de los siglos es la verdad. Hablando de los valdenses, si tienes una obra antigua que hable sobre la Reforma Protestante o quizás una Biblia antigua como una versión King James de 1611 o algunas de esas obras más antiguas, hay gente que los tiene guardados en algún estante. Si tienes uno y crees que sería valioso para la causa, contáctanos a través de nuestro sitio web heritageandhope.org. Estaremos encantados de hablarlo más a fondo, ya que nos gustaría aumentar la cantidad de libros que tenemos aquí e intentamos mostrarlos y publicarlos en nuestro sitio web. Estamos intentando digitalizarlos y tratando de difundir el mensaje porque hoy en día hay mucha gente con tanta IA y tanta información falsa en Internet y lo que intentamos hacer es demostrar que tenemos una razón real para creer en lo que creemos. Creemos en la historia real y verificable.
Y El conflicto de los ciclos es un buen libro de historia que nos cuenta lo que sucedió durante los últimos 2000 años en el cristianismo. Sí, tampoco creemos que se pueda rescatar a niños paganos por $5. Es verdad. James, ¿qué otro libro tienes ahí? Este es Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. Y antes de empezar con esto, estaba pensando que podríamos hablar sobre Antíoco. ¿Esa es una primera edición de Daniel y Apocalipsis? Cerca, creo que es de 1912 a 1914. Sí, esta copia en particular es de 1912. Así que sí, una de las otras conversaciones que surgieron recientemente es que existe toda esta noción en el cristianismo actual de que el poder del cuerno pequeño del que se habla, más que la mayoría de los reformadores protestantes, diría que casi todos identificaban este cuerno como el papado. Hoy en día existe una idea común de que ese cuerno pequeño, la culpa, se traslada del papado de Roma a una figura histórica poco conocida llamada Antíoco Epífanes. Estábamos discutiendo esto. ¿Cuáles son algunos de los puntos de discusión que crees que deberíamos poder tener? Deberíamos poder responder a cualquiera que nos haga una pregunta. Digamos que estás hablando con un compañero de trabajo, un amigo o un familiar y te dice, bueno, el poder del cuerno pequeño era Antíoco Epífanes, no es el papado. Aaron, Austin, ¿qué le dirías a alguien que dice eso? Abramos la Biblia para que podamos... sí, creo que es importante leer el versículo que habla del cuerno pequeño y ver qué descripción le da. Bien, vayamos ahí en nuestras Biblias ahora mismo. Sí, Daniel 8, 9 al 12. Es interesante porque este comentario de Urias Smith contiene bastante discusión. Y si les importa, si leo algo, bien, ah, echamos un vistazo. Él dice que hay dos aplicaciones principales del símbolo que ahora estamos considerando, las cuales son todo lo que se necesita notar en estas breves reflexiones. Ahora, ¿cuáles símbolos? El cuerno pequeño de Daniel 8. Entonces, el primero es que el cuerno pequeño aquí presentado denota el rey sirio Antíoco Epifanio. El segundo, que denota el poder romano. Es fácil comprobar las afirmaciones de estas dos posiciones. Se refiere a Antíoco. Si es así, este rey debe cumplir las especificaciones de la profecía. Si no las cumple, entonces la aplicación no se le puede hacer. El cuerno pequeño salió de uno de los 4 cuernos del macho cabrío. Era entonces un poder separado que existía independientemente y distinto de cualquiera de los cuernos del macho cabrío. ¿Antíoco es tal poder? Entonces leamos ese texto rápidamente, ya que no lo tenemos en la pantalla. Daniel 8, versículo 20. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El primer rey de Grecia fue obviamente Alejandro Magno, ¿verdad? Él fue el rey que conquistó al mundo. Bien, así que ese cuerno se rompió y sucedieron 4 en su lugar. 4 reinos surgirían de la nación. Bueno, tenías a Seleuco y Ptolomeo y a los demás. Tenías a los 4 generales de Alejandro y Antíoco era uno de ellos. Dice, aunque no con la fuerza de él y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Amén. Aquí hay un par de descripciones de ese cuerno pequeño. Primero, el versículo 9 dice que es sumamente grande. Luego se puede observar la dirección en que se dirigió del sur al este hacia la tierra gloriosa. Y también se puede ver en el versículo 17
que es para el tiempo del fin. Así que el poder se extiende hasta el tiempo del fin. Hay múltiples descripciones aquí que muestran que no se alinea con Antíoco. Era relativamente menor. Estoy seguro de que no hay un reino llamado Antíoco ni nada parecido. Bueno, para respaldar dijiste que Antíoco era uno de los generales de Alejandro Magno. Había un general de Alejandro Magno, pero Antíoco Epífanes específicamente fue el rey que siguió. Hay como una generación. Creo que hay un montón de Antíocos, si mal no recuerdo. Gracias por corregirme. No, solo intento aclarar que tenemos clara nuestra definición. Entonces ni siquiera es general. Ni siquiera uno de los generales. Ni siquiera uno de los generales. Así que potencialmente ni siquiera es tan importante como esos generales originales. Entonces ninguno de esos reinos fue jamás más grande que Alejandro Magno o más grande que Grecia en su conjunto. Ni los Seleucidas, ni los Ptolomeos, ninguno de ellos. Simplemente no eran tan fuertes. Y cuando Roma llegó un poco más tarde, Roma prácticamente arrasó con todos estos reinos, cada uno de ellos. Otro indicador es que el cuerno pequeño se levantaría contra el príncipe de los príncipes, y el príncipe de los príncipes aquí, sin controversia, es Jesucristo. Si revisamos el resto de Daniel, por ejemplo, el capítulo 9, el príncipe que es cortado ahí es Cristo, quien fue crucificado. Así que ese habría sido Roma. Esa habría sido Roma, quien se levantó contra el príncipe de príncipes. Así que una de las otras cosas que es interesante es que en Daniel se tiene este concepto de repetición y expansión, repetir, expandir, repetir, expandir. Esto se ve en el capítulo 2 de Daniel, comienza de forma muy amplia. Es como si estos reinos serán los reinos del mundo. Tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma dividida básicamente. Y entonces tenemos oro, plata, bronce, hierro y barro, ¿verdad? Bueno, luego llegas a Daniel capítulo 7, donde se dan más detalles y se amplían estos poderes específicos. Así tienes un león con alas de águilas. Sabemos que es una representación de Babilonia porque tenían un león alado en su puerta. Y luego avanzas y hay un oso que se alza más por un lado. Un lado es más fuerte y tiene 3 costillas en la boca. Y el lado más fuerte era Persia, que era más fuerte que los medos, y las 3 costillas en su boca representaban las 3 batallas que tuvieron lugar. Y después de eso tienes un leopardo alado con 4 cabezas y se le dio el dominio. Así que tienes esto, repite, expande. Ahora, antes de llegar a Daniel 8, donde hablamos del poder del cuerno pequeño, hay otro poder del cuerno pequeño que se menciona en Daniel capítulo 7 y es de la 4ª bestia que se refiere a Roma, ¿de acuerdo? Entonces llegamos a Daniel capítulo 8 y es esta visión del macho cabrío y el carnero, ¿verdad? Y también se habla de un poder del cuerno pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, está hablando de 2 poderes del cuerno pequeño completamente separados o está siguiendo lo mismo que ha estado haciendo a lo largo del resto de Daniel, que es repetir, expandir, repetir, expandir. Así que en realidad está ampliando lo que es ese poder del cuerno pequeño. Ahora, Antíoco Epífanes en realidad no vino de Roma, sino de Grecia. Así que decir que cumple con ese requisito básicamente ignora todo el capítulo 7 de Daniel, porque estás ignorando el hecho de que Antíoco Epífanes, el poder del cuerno pequeño del que se habla en el capítulo 7 de Daniel, viene del 4º reino. ¿Tiene sentido? Así que básicamente tienes que leer Daniel en su totalidad. No puedes concentrarte solo en esta única cosa y decir, ves que los tenemos. Es Antíoco Epífanes, porque si regresas a Daniel capítulo 7, donde está este poder del cuerno pequeño que desarraiga a 3 de los otros cuernos pequeños, ¿qué eran esos otros 3 cuernos, James? Los ostrogodos, los érulos y los vándalos. Y fueron básicamente destruidos, ¿por quién? Roma. Roma, prácticamente hasta el último hombre borrado de la faz de la tierra. Así que esta es una discusión donde deberíamos poder explicar bien por qué creemos esto. De hecho, tuve una conversación con alguien hace unos 2 o 3 meses y tenía mucho más interés en este tema del que inicialmente pensé. Estábamos aquí repasando los detalles de Daniel y les mostré y les dije, esperen un segundo, porque intentaban postular que fue Antíoco Epífanes. Y les mostré Daniel capítulo 7 y se quedaron perplejos porque pensaron, eso no tiene sentido.
porque estaban esperando que el poder del cuerno pequeño viniera a través de la cuarta bestia, o como el cuarto reino, básicamente, o no el cuarto reino, sino básicamente el tercero. Bueno, la otra cosa también es la conclusión lógica de los que han puesto a Antíoco en el texto históricamente, o bien los judíos niegan rotundamente que Cristo sea el Mesías. Por lo tanto, su interpretación de Daniel 9 está totalmente distorsionada, pero también lo está Daniel 8. Así que, como no creas que Cristo es el príncipe de los príncipes mencionado en Daniel 8, sacan a Cristo del texto en el capítulo 8, pero también lo sacan del texto en el capítulo 9. Y el individuo que más recientemente hizo eso fue Ryan Day en el canal de Advent Defense League. Recomiendo ver ese video. Es como su video más visto en su canal. Creo que tiene como 70,000 visitas o algo así la última vez que revisé. Pero fue tan lejos como para negar al príncipe o sugerir que, bueno, muchos eruditos han pensado que esto no es una referencia a Cristo. Quiero decir, básicamente estás arrancando a Cristo de la profecía bíblica por completo. Y es interesante en la historia de la iglesia. Esto fue algo que aprendí de nuestro pastor, el pastor Jason, que Porfirio escribió en realidad 12 libros contra el profeta Daniel. Y él estaba queriendo negar que Daniel fuera un verdadero profeta. Así que en lugar de aplicar las profecías de Daniel como referencia, por ejemplo, a Roma o al futuro anticristo, intentó aplicarlas a Antíoco Epífanes y Jerónimo lo contradice. Pero leemos que afirma algo que Porfirio, conquistado por la verdad de la historia, no pueden negar, pues ve todo cumplido y realizado. Así que irrumpe la mentira de que las cosas futuras que se dicen acerca del anticristo en el fin del mundo, debido a la similitud de los eventos en ciertas cosas que él sostiene, se completaron bajo Antíoco Epífanes. Pero su ataque como testigo de la verdad y la fidelidad de los dichos fue tal que para los no creyentes, el profeta no parecía haber dicho cosas futuras, sino haber relatado lo pasado. Así que interpreta a Daniel como si fuera un libro de historia, cuando en realidad Daniel prevía lo que sucedería en el futuro y era evidencia de la veracidad de la profecía bíblica. Sin embargo, quienes han atacado a Daniel a menudo han dicho, debió haber sido un libro escrito muchos años después, porque ¿cómo pudo haber acertado con todos estos detalles? Es duda de la profecía de Dios. Sí, en definitiva, eso es lo que es. Y Porfirio, esa era su posición como filósofo griego, sofista, que no quería admitir que la religión de estos judíos pudiera ser correcta. Bueno, probablemente todavía habrá algunas personas en los comentarios que digan, creo que es Antíoco, pero a eso yo diría, mira a los reformadores. Tenemos un cuadro de todos los diferentes reformadores y mira ese cuadro de todos los reformadores de la Reforma Protestante durante los años 1500, 1600 y 1700, todos de manera bastante universal. Cuando estudiaron esto, independientemente unos de otros, hicieron su propio estudio profundo al respecto y todos llegaron a la misma conclusión de que el poder del cuerno pequeño del que se habla aquí hace referencia a Roma. Bueno, chicos, este ha sido un estudio realmente interesante repasando Daniel y hablando de Antíoco Epífanes. Tal vez deberíamos hacerlo con más frecuencia, profundizando un poco más en un tema específico sobre cómo refutar una postura incorrecta desde un punto de vista profético. Obviamente incorrecta desde un punto de vista profético. Tal vez incorporemos más de esto. Si les gustó, dejen un comentario abajo. Pero muchas gracias por acompañarnos en este resumen especial. Y no olviden visitar nuestro sitio web, donde tenemos algunos de estos libros antiguos. Y no te olvides de darle me gusta, compartir y suscribirte a este canal de YouTube para estar al día, porque pronto publicaremos muchos videos emocionantes. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.